Muy buenos días a todos. Los temas programados para el mes de noviembre corresponden al programa de farmacovigilancia y al proceso de recepción administrativa y técnica de medicamentos y dispositivos médicos. Pero antes vamos a iniciar a recordar lo que es el programa de farmacovigilancia, que prácticamente es el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación y cuantificación del riesgo de los efectos indeseados producidos por los medicamentos, así como la identificación de los factores o características que incrementan ese riesgo. ¿Cuál es el objetivo de la farmacovigilancia? Establecer el perfil de seguridad de los medicamentos y promocionar el uso adecuado de los mismos, y reportando cualquier sospecha de evento adverso relacionado con los medicamentos, medios de contraste, vacunas, pruebas diagnósticas o productos fitoterapéuticos. ¿Qué es eso? Básicamente nosotros reportar ante cualquier problema relacionado con medicamento, y básicamente es cualquier suceso indeseable que ha sido experimentado por el usuario como resultado clínico negativo que se asocia o se sospecha bajo la administración de un medicamento. La entidad como tal que vigila, que detecta, evalúa y efectivamente hace seguimiento a todos esos eventos que lleguen a surgir es el INVIMA a través del Programa Nacional de Farmacovigilancia. ¿Cuándo se va a reportar? Ante cualquier evento medicamentoso adverso, frente a reacciones adversas medicamentosas, frente a problemas relacionados con los medicamentos, problemas de efectividad, problemas de seguridad y problemas de calidad. ¿Para qué se hace la farmacovigilancia? Pues básicamente se realiza con el objetivo de qué? De generar como tal cualquier vigilancia, ¿cierto? Proteger al usuario y sus familiares de acuerdo a cualquier suceso relacionado con efectos indeseados con medicamentos, y eso ayuda a permitir identificar riesgos y errores, detectar alertas, establecer una cultura al reporte de cualquier suceso relacionado con el uso de esos medicamentos. La reacción adversa a medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud, la define como cualquier reacción nociva, no intencionada, que aparece tras el uso de un medicamento o producto farmacéutico en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. Estas reacciones adversas a medicamentos se clasifican por su gravedad, ¿cierto? Y por eso se han establecido 4 categorías para dicha clasificación. Por eso es importante tener en cuenta que empieza desde lo leve, que no demanda tratamiento o aumento en el tiempo de hospitalización, se manifiesta con signos y síntomas fácilmente tolerados, generalmente de corta duración, no interfiere sustancialmente con la vida normal del paciente. Moderado demanda cambios en la farmacoterapia, disminución significativa de la dosis o suspensión del medicamento, y produce un aumento del tiempo de estancia del paciente o deja secuelas temporales. Severa genera amenaza de vida del paciente, ¿cierto? Y requiere la suspensión del agente terapéutico causante de un tratamiento específico para la reacción adversa del medicamento. Y lo letal es que causa en forma directa o indirecta la muerte del paciente. Es importante comunicar ante cualquier sospecha de reacción adversa, ¿cierto? Y esto lo que nos ayuda como tal a evitar errores de medicación, falta de efectividad de esos medicamentos, problemas de calidad, y que efectivamente se utilicen fuera de las condiciones autorizadas. ¿Qué es lo que se busca como estrategia? Primero, desarrollar un programa de farmacovigilancia a nivel institucional. Es importante tener un cronograma de capacitaciones, ¿cierto? Frente al manejo y el uso adecuado de los medicamentos, que efectivamente todos los medicamentos estén con registro en INVIMA, estar revisando de manera semanal las alertas que genera el INVIMA. Por eso es importante estar ingresando a la página del INVIMA, consultar como tal qué tipo de alertas, solo realiza el auditor de calidad, revisa las alertas sanitarias, hace seguimiento de alertas sanitarias, revisa esas alertas antes de adquirir medicamentos y se retroalimenta al personal. Es también importante que la institución esté registrada en el programa nacional de farmacovigilancia, con el objetivo de reportar de acuerdo a la periodicidad, si así mismo lo amerita. Cuando se notifica hay que tener en cuenta unos pasos: que se registre en la página web del INVIMA, y de este modo pues hay que hacer el reporte ante los eventos adversos por el uso de medicamentos. Es importante identificar qué tipo de evento fue relacionado al uso de medicamentos, diligenciar el enlace, ¿cierto?, del reporte de problemas relacionados con medicamentos por parte de pacientes, y allí luego se suscribe un plan de mejoramiento.
Ahora continuamos con el programa de gestión de medicamentos y dispositivos médicos e insumos, que básicamente nosotros debemos tener en cuenta que eso hace parte de la prestación de servicio de salud para garantizar su control y se debe establecer un modelo de gestión para el suministro de insumos y medicamentos, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los insumos necesarios para la atención, ¿cierto? Con criterios de calidad, oportunidad y precios justos. Entonces, es importante tener claro el proceso eficiente, eficaz, que funcione de manera articulada para orientar y asegurar la disponibilidad de los mismos insumos. El procedimiento de gestión de medicamentos y dispositivos médicos busca con un proceso de adquisición y recepción de medicamentos y los dispositivos médicos. Para la IPS se delega siempre la auxiliar administrativa, ¿cierto? Que va a hacer la supervisión, pero todos estos productos son aprobados por gerencia porque esto recurre como tal de un recurso, ¿no? La parte económica. ¿Qué se tiene que buscar? Pues establecer directrices generales que rigen la adquisición, recepción y distribución de medicamentos y dispositivos médicos, repuestos y equipos médicos, ¿cierto? Es importante mantener un stock de medicamentos y dispositivos y se tienen que definir los lineamientos para la adquisición de bienes o servicios que garanticen que pues, la calidad y el buen funcionamiento de la institución. Entonces, en cuanto al proceso de selección y adquisición, básicamente, las compras y contratación se debe realizar de acuerdo a la planeación y necesidades de la IPS. Es importante que los pedidos de los equipos biomédicos va a ser liderado bajo quién? Un ingeniero biomédico, ¿cierto? Y en cuanto a los pedidos de dispositivos médicos, insumos y medicamentos, se debe verificar los inventarios, ¿cierto? Siempre el último día hábil del mes determina la cantidad que se requiere para el funcionamiento de la IPS. ¿Cuáles parámetros vamos a tener en cuenta en cuanto a la selección de dispositivos, insumos y medicamentos? Pues sus guías, sus procesos, sus herramientas de manejo, ¿cierto? Es importante tener en cuenta el consumo histórico de acuerdo al uso de esos productos y también recopilar información del consumo de medicamentos y dispositivos en un programa de inventario. Bueno, por otro lado se debe velar porque los pedidos lleguen en medios de transportes que garanticen el cumplimiento de las condiciones de temperatura y humedad necesarios para los dispositivos médicos y medicamentos. ¿Listo? Entonces es necesario contar con proveedores reconocidos y con experiencia en la gestión de los mismos. Entonces, el procedimiento se divide tanto en recepción administrativa y técnica. ¿Qué corresponde a la recepción administrativa? Pues básicamente acá la auxiliar administrativa va a revisar la cantidad de cada pedido de acuerdo al formato de orden de compra. Tiene que ser concordante con la cantidad recibida, ¿cierto? Si hay faltantes o sobrantes, se debe informar inmediatamente a quién, al proveedor, ¿cierto? Identificando las marcas y cantidades recibidas por error. Se verifica que esto cumpla con las especificaciones de qué, de calidad, integridad de los paquetes, ¿cierto? Que efectivamente se verifique que los precios estén acorde a la cotización o tarifas contractuales y se debe informar ante cualquier novedad al proveedor. La factura de compra debe venir original en copia y todo lo relacionado a equipos biomédicos debe contar con su hoja de vida para cada uno. En cuanto a la recepción técnica, es importante realizar una inspección física, que todos los productos estén con sus empaques, con sus etiquetas. Si estamos viendo en cuanto a medicamentos, debe contar con el nombre medicamento, de acuerdo a su marca comercial, nombre genérico del principio activo, concentración del principio activo del insumo, forma farmacéutica, número de lote, condiciones de almacenamiento, registro sanitario en BIMA, fecha de vencimiento, cantidad y unidad de medida. En cuanto a los dispositivos médicos, se busca siempre la descripción, marca del dispositivo, serie, lote, presentación comercial, clasificación de riesgos, cantidad, fecha de vencimiento, vida útil, vencimiento y registro sanitario en BIMAS. Por eso es importante estar realizando inspección al registro en BIMO para verificar si realmente es válido y por lo tanto se debe ingresar a la página para revisar si efectivamente ese dispositivo, ese producto cuenta con registro. En cuanto al almacenamiento, se debe tener en cuenta unas generalidades en cuanto a cada área debe contar para disponer y almacenar lo que son dispositivos y aparte medicamentos, controlar cada 30 días, ¿cierto? Hacer un inventario, tener un stock mínimo de acuerdo a lo definido por la gerencia. No se puede retirar ningún insumo del almacén sin actualizar el inventario y se debe controlar las fechas de vencimiento de acuerdo a la semaforización durante cada mes. El control de fecha de vencimiento, entonces, ¿cómo va a ser? Si tenemos el sticker rojo, pues efectivamente son para sus medicamentos y dispositivos médicos con fecha de vencimiento menores a 6 meses. Sticker amarillo
Fechas de vencimiento entre 6 meses a un año y sticker verde son las fechas de vencimiento entre un año y más. Entonces, la persona encargada de llevar este inventario debe diligenciar la plantilla de control de fechas de vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos y estar pendiente de qué, pues de su vencimiento. Y el insumo vencido no deseado es aquel que no se puede utilizar porque perdió su vida útil, ¿cierto? No cumple con sus características físicas deseadas. ¿Qué significa? Que el auxiliar del almacén, una vez los identifique, debe empacarlos en una bolsa roja, debidamente sellado, y rotularlos, ¿cierto? Como medicamento, dispositivo médico vencido, se pesan y se entregan para su disposición final, elaborando la respectiva acta. Entonces, es importante el responsable del almacén de verificar cada mes los medicamentos y dispositivos próximos a vencer con el fin de llevar un control de los mismos. Importante el control de temperatura y humedad de cadena frío, establecer siempre una metodología para controlar las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué condición general debemos tener en cuenta? Primero, tomar las mediciones de temperatura exterior y temperatura interior, al del refrigerador y humedad relativa, porque recordemos que hay unos medicamentos que deben especificarse qué tipo de temperatura y a qué grados. Por eso hay que llevar un registro de control de temperatura y humedad y debe tomarse mínimo 2 veces al día, mañana y tarde. El control de temperatura y humedad se debe realizar en el formato establecido. La cadena de frío, la distribución de medicamentos y productos relacionados en el sistema logístico que integra los elementos y procedimientos necesarios para el manejo de los productos que requieren de bajas temperaturas, es para conservar su calidad, seguridad, efectividad, potencia e identidad desde su fabricación hasta la administración al paciente. Es importante que los medicamentos sensibles a la temperatura reciben también los nombres de termosensibles, que se busca que cuando los medicamentos necesitan de refrigeración, pues básicamente deben ser almacenados, si estamos diciendo congelación menor a 0 grados centígrados, refrigeración de 2 a 8 grados centígrados, lugar fresco de 8 a 15 grados centígrados, temperatura ambiente controlada de 15 a 30 grados centígrados, sin indicación máximo 25 grados centígrados. Si se sobrepasa la temperatura indicada para el medicamento, dispositivo médico insumo, se debe estar haciendo, pues efectivamente porque va a perder ¿qué? Su conservación, estabilidad, efectividad y su trazabilidad y no va a servir ese producto. Entonces es importante tener en cuenta esas condiciones. En cuanto a la cadena de frío, pues efectivamente se busca que el ciclo de la cadena de frío comience desde la fabricación del producto hasta la administración del paciente. Es importante que los refrigerantes pues cuente con esas condiciones, ¿cierto? Que efectivamente las áreas en donde se almacenan los productos de cadena de frío deben tener una separación de identificación adecuada y estar limpias. Para el momento de devolución de medicamentos y dispositivos médicos hay dos formas, dos técnicas. Primero, es cuando existe una inconsistencia entre lo esperado administrativamente o técnicamente en los productos y se le devuelve al proveedor mediante un acta, ¿cierto?, de recepción del motivo por el cual no cumple esa mercancía y efectivamente queda en cuarentena hasta tanto pues desde la alta dirección se determine y se realice lo pertinente con el proveedor a través de un oficio indicando el porqué entonces de la salida de ese producto, ¿cierto? O otra, si es que de pronto ustedes han suscrito en el contrato con el proveedor que próximo a vencerse el producto, puede ser en 3 meses antes de la fecha de vencimiento, se podrá devolver también, pero todo es de acuerdo a lo que ustedes hayan hecho de manera contractual. En cuanto a la disposición final de medicamentos y dispositivos médicos, ¿sea bajo qué? Bajo la gestión de vencimientos, deterioros y averías. Es por esto importante de que tengamos un inventario, que tengamos claro las fechas de vencimiento próximas, que si hay los productos que no están cumpliendo con esos estándares de calidad, incluyendo desde su empaque, se le debe dar de baja, ¿cierto? Si estamos hablando de residuos fármacos, que tuvo avería y demás, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer el proceso de gestión interna en cuanto a generar ese tipo de residuo peligroso como fármacos y quien hace su gestión y su tratamiento final, pues es el gestor externo que se encarga de hacer su tratamiento final de esos productos peligrosos químicos. Entonces, importante tener el inventario de la fecha de vencimiento de cada insumo, que efectivamente se cuente con ese registro para soportar el baja del sistema y saber claramente qué insumos y cantidades se deben descontar del inventario. Procedimiento para la disposición final de medicamentos y dispositivos médicos. Primero hay que tener un listado
de esos medicamentos y dispositivos, concentración, forma farmacéutica, lote, fecha de vencimiento, cantidad, presentar un listado a la gerencia y con su debida autorización general comprobante de salida de los productos, si se trata de medicamentos y dispositivos postconsumo deteriorados o vencidos, después de haber sido facturados a los pacientes y encontrarse en los servicios en búsqueda activas o entregados por el personal o donaciones de pacientes que no le pueda reconocer la seguridad de la estabilidad química y física, se dispondrá para la destrucción sin requerir autorización. En los dos casos se va a realizar siempre un acta de disposición final de medicamentos y de dispositivos firmados por la gerencia. Se hace la entrega final al gestor externo, que es la empresa contratada para que realice la disposición final de esos residuos, ¿cierto? Y efectivamente la entrega se realiza después de que los medicamentos que están clasificados en bolsas rojas o guardianes de color rojo, según sea el caso, pues hay que darle su tratamiento final. En ningún caso, ojo acá, se van a administrar medicamentos deteriorados, vencidos o reconstituidos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que para el proceso del manejo de los residuos de medicamentos, darle esa baja, pues hay que tener en cuenta qué tipo de residuos peligrosos estamos generando, si es material cortante, punzante, si que efectivamente se deseche y se rotule las bolsas rojas pertinentes. Las ampollas rotas de vidrio se van a disponer en los guardianes. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en